ya para terminar. No, bueno, la crítica sería la capacidad que tienes para dar argumentos sobre aquello que leíste, o la capacidad que se tiene para confrontar la teoría de algún autor. De hecho, cuando nosotros estamos haciendo esto, primero se supone que es el análisis, después la interpretación y después la crítica, ya tener argumentos sobre aquello que se leyó y cuáles son las posturas que tú das o alternativas para resolver aquel problema, que es o lo que se le llama en la cuestión de la hermenéutica, la capacidad pues de interpretar el texto para tener un punto de vista, pero ya es personal y hacer una crítica sobre ello. Sí, prosigo, una crítica en el sentido de Kant, ¿no? Sería, pocas palabras, desenredar la telaraña. Ahora sí que aquí, como mismo lo dijo Engels en el entierro de Marx, lo que está oculto debajo de la maleza, descubrir eso y atacarlo, obviamente, es atacarlo en este sentido, porque aquí estamos hablando de una teoría de conflicto también, entonces no puedes criticar observando al estilo de Kant, no, tienes que atacar, es su visión, ¿no? Ese pedacito sí me gustaría leerlo, no viene del manifiesto comunista, pero creo que lo explica mejor que las palabras que pudiera decir yo, y de una manera muy sintetizada, ¿no? El discurso que da la tumba de Marx. Engels dice: así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Que por tanto la producción de los medios de vida inmediatos materiales y por consiguiente la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o de una época es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. Incluso aquí en el manifiesto comunista hay un cierto sarcasmo, ¿no? contra las concepciones hegelianas todavía, y sobre todo a los alemanes en el tercer capítulo, si no me equivoco. El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que a todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas burgueses como la de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas. Ahí resume, creo yo, lo que es el materialismo histórico y los dos grandes descubrimientos que tiene Marx. Lo demás realmente sería matiz, ¿no? Para eso es mi personal punto de vista, y sobre todo también la cuestión dialéctica que se da en un ámbito, creo yo, un poco más intelectual, para seguir conservando ese estatus, ¿no? de intelectual también. Para mí Lenin, que lo utilizó mucho, fue funcional a sus intereses políticos y de, como él decía, ¿no? el análisis concreto de la situación concreta. Se sabía defender muy bien en el discurso y no se iba a dejar intimidar por alguna cuestión intelectual. Creo yo que ahí es donde puede haber ciertos vacíos en la teoría marxista, porque se presta a la especulación, no porque sea incompleta. Al final, las críticas que leemos luego al Capital hace alguna u otra mención de la dialéctica, y ya dicen, usó el método dialéctico. Dices, no, espérate, lo que te está diciendo es otra información más importante, y tú clávate en tus ondas intelectuales si quieres, ¿no? Matemáticas, si quieres lo haces con números algebraicos, si quisieras. Así es. Y en el discurso es válido, para esas armas intelectuales. Yo creo que en el discurso son las que te sacan adelante al final de cuentas, y lo sabía bien Lenin, ¿no? Que es sobre todo con quien le da el otro auge después de Engels, que también era un poco más intelectual hoy de que Marx, ¿no? Que era el otro más bueno. Sobre todo que le lleva más a la práctica, ¿no? Así es militante. Entonces ahí se le critica, ¿no? De que igual, ahora sí que lo equipararíamos a ciertas corrientes positivistas, de que abandones todo prejuicio, porque solo te debes de enfocar en las cuestiones materialistas y económicas, cosa que no es cierto, es una crítica completamente falsa al marxismo, ¿no? También se dice sobre todo que lo respectivo a la explotación del hombre por el hombre no lo condenan desde una cuestión moral, sino desde una cuestión lesiva en tu subsistencia económica y en tu producción, cosa que no es cierto. Leyendo con atención el manifiesto comunista,
sé que es explotación burda, desagradable, algo así, pero utiliza palabras despectivas, no se deshacen de ese prejuicio. Y obviamente posterior también dijeron que claro, que tenía el comunismo conciencia de clase obrera, al final de cuentas. Son algunas de las críticas que hay, ¿no? Ok, también al contrario se dice que las revoluciones administrativas y políticas históricamente no son producto de las ideas de los individuos, sino que son parte de la forma de producción. Los factores económicos los que determinan y a su vez modifican las clases o crean algunas clases sociales nuevas. A partir del capitalismo se crea obviamente el proletariado, clase que no existía en las edades anteriores, en las épocas históricas anteriores. Y desaparece, por ejemplo, la esclavitud en lo formal, ¿no? En lo formal desaparece la esclavitud, y lo que era antes el feudal, el burgués, parte del tercer estamento, ¿no? En aquel entonces relegado por la nobleza, por los reyes, por el clero, pasa a ser la clase dominante, y ahí empieza de nuevo la pugna entre las clases. Por eso se decía pues que la lucha de clases revolucionaria como ideológica es el motor de la historia, algo que tengo claro. Y el libro en realidad el manifiesto es un poco corto, ¿no? La introducción la conocemos todos, un fantasma, un espectro, el fantasma del comunismo es algo hay un poco burlón, ¿no? Contra algunas personas y unos ataques directos que tiene también con algunos capitalistas y con algunos reaccionarios de sarcástico, ¿no? Sarcástico, así es. El primer capítulo habla de los burgueses y los proletarios, es ahí donde desarrolla el materialismo histórico de una manera implícita, no explícita, y donde da toda esta concepción que hemos hablado antes de la historia. Habla también de la conquista de la hegemonía política, ahí es donde ya nos empieza a dar ese tipo de gotitas, ¿no? de sabiduría, las bases. Nos dice cómo la gran industria, lo que hablamos ahorita hace rato, busca un mercado mundial, no se abrieron las fronteras y se abre un mercado, no es que se abre el transporte, conocer esas cuestiones, hay que dejársela para los románticos de antes, para ellos es un mercado, ¿no? Para los ingenuos. Así es, y ellos mismos reconocen, ¿no? El poder revolucionario que tiene la burguesía en todo momento, dicen, bueno, cómo va las pirámides de Egipto, más bellas, han producido cosas mejores que las pirámides de Egipto y de los arcos de Roma, ¿no? Pero ¿a qué costo es? ¿A qué costo? Y el costo es evidentemente la explotación, ¿no? Del hombre por otro hombre. También desde ahí ya reconoce la creación de nuevas necesidades, cosas que no necesitabas antes, que incluso no se encontraban en tu tierra donde te encuentras, en las Indias, en América, pero ya te crearon nuevas necesidades, podría ser, no sé, el café, el tabaco, ese tipo de cuestiones que no había antes, pero ahora ya las necesitas. En las carnitas. Así es. ¿Cómo me sentí con eso del café? La mercantilización de todo, al final de cuentas, incluso de las cuestiones espirituales. Tu religión es algo con lo que se puede comerciar, con lo que se puede generar dinero. Así es, entonces él lo identifica y lo expone también en ese primer capítulo. La civilización, al final de cuentas, nos explica qué es hacerte burgués. Civilización y progreso van atados a hacerte burgués, a la acumulación del capital, según Marx, ¿no? Eso soy yo. Así es. Sí, la centralización de los medios de producción en el capital en manos de unos pocos también la identifica, y se dirige lo que estamos viendo ahora, ¿no? Hacia la centralización política. Al final de cuentas, mientras menos manden, se conduce mejor al rebaño. También identifica las crisis cíclicas del capitalismo, la señala cada 15 años, creo, si no me equivoco. Algo menciona, pero sí menciona una fecha, pero que hay crisis cíclicas propias, inertes al capitalismo. Es utiliza el germen de su propia destrucción que no ha llegado, pues seguimos esperando. La mercantilización del trabajo, la cosificación de las personas, no utiliza esos términos, pero de ahí lo sacaron. El salario mínimo también da ahí ciertas bases en ese primer capítulo, cómo es mínimo para que no te mueras de hambre y sigas trabajando. O sea, te están maiciando, dice mi buen amigo Quique, maiciando, así es, claro. Así es, pero también hace algo, menciona la pequeña burguesía, como en realidad
lo único que hace es engrosar las filas del proletariado. ¿Por qué? Porque la gran industria, al maestro artesano, al dueño de un taller, etcétera, etcétera, al médico, lo están absorbiendo en la industria. Por lo tanto, engrosan más bien las filas de los pobres. Capítulo 2 nos habla de los proletarios y los comunistas. Esta parte es bien interesante, ¿no? Por la manera en que está escrito, muchos signos de puntuación, muchos interrogantes. Se dice que fue escrito, obviamente, el manifiesto con una idea de ser leída como un discurso ante el pueblo, ante los obreros ignorantes. No es en realidad algo complejo, leerlo es más sencillo que lo que pueda explicarles aquí, porque aclara todavía un poquito más. Y también, pero ahí hay algo bueno en su movimiento, ya lo marca como que es internacionalista, ¿no? Que el obrero no tiene patria, el pobre no tiene patria, el trabajador no tiene patria, el trabajador es trabajador al final de cuentas y es un explotado. Entonces las banderas, al ser símbolos políticos, pues evidentemente no te pertenecen, ¿no? No es lo tuyo. Mira, en tu casa, el burgués no tiene madre. Sí, claro. Programática, no, al final de cuentas un partido no lo entendamos ahorita como un partido político, vamos a entender como una manifestación política de un gremio, ¿no? Ahora no es de que es PRI, PAN, sino es una manifestación política de un gremio. Ahí vienen sus medidas programáticas, la expropiación de la propiedad, el impuesto, la herencia, sobre todo eso, que es básicamente se pueden aplicar en los países desarrollados. Ahí hay una discusión, ¿no? Porque sería un artículo periodístico donde Marx decía, no sé si fue Marx o Engels, que lo mejor que le podía pasar a México es que Estados Unidos lo colonizara. Y pues todos brincaron, ¿no? ¿Cómo que va a colonizar a México? Dice, bueno, es que va a industrializar México y se va a unir ese proletariado, es cargo de cultivo para las filas del proletariado. Cosa que aquí también se hace manifiesto en el tercer capítulo, ¿no? Cuando critica los socialismos de su país. Entonces no es una crítica contra México, no necesita, por si les llega a sus oídos esa cuestión de los comentarios sobre México. También en su momento decía que ellos estaban del lado de los burgueses alemanes para que entre más pronto llegaran al poder, industrializaran el país, entonces poder hacer la revolución. Eso sí está chairo, ¿no? De su parte. Pero, no, pues es cochino. Hay un apartado, carnal, que inclusive que dice esta, que creo que va a colación con esto, dice: la unión cada vez más extensa de los obreros. Esta unión es favorecida por el crecimiento de los medios de comunicación creados por la industria y que ponen en contacto a los obreros de diferentes localidades. Así es. Y va hasta ese contacto para que las numerosas luchas sociales que en todas partes resisten el mismo carácter se centralicen en una lucha nacional y en una lucha de clase. Así es.